Nice shot! Thank you. Go get my husband. El 21 de julio de 1873, en el pequeño pueblo de Adair, Iowa, se escribió una de las páginas más legendarias del viejo oeste estadounidense. Ese día, Jesse Woodson James y su banda llevaron a cabo el primer asalto a un tren en movimiento en la historia de Estados Unidos, un acto audaz que transformaría al joven forajido de Missouri en una figura casi mítica, cuyo nombre resonaría por generaciones como símbolo de la rebeldía contra el poder establecido. Jesse James nació el 5 de septiembre de 1847 en el condado de Clay, en Missouri, en el seno de una familia de granjeros respetables. Su padre, Robert James, era un ministro bautista y fundador de la Universidad William Jewell. Sin embargo, la Guerra Civil estadounidense destruiría para siempre la tranquilidad de esta familia fronteriza. Missouri era un estado fronterizo dividido, donde las lealtades se partían entre la Unión y la Confederación, y la violencia era constante. En 1864, a los 16 años de edad, Jesse se unió a la guerrilla confederada, liderada por William Quantrill y posteriormente por Bloody Bill Anderson. Estos grupos irregulares no peleaban batallas convencionales, sino que realizaban emboscadas brutales y ataques relámpago contra las fuerzas de la Unión y simpatizantes del norte. Jesse participó en algunas de las acciones más violentas de la guerra de guerrillas, incluyendo la masacre de Centralia, en septiembre de 1864, donde más de 20 soldados desarmados fueron ejecutados. Cuando la guerra terminó en 1865, muchos exguerrilleros confederados, incluyendo a Jesse y su hermano mayor, Frank, encontraron imposible reintegrarse a la sociedad. Eran vistos con sospecha por las autoridades de la Unión, que ahora gobernaban Missouri, y algunos fueron perseguidos activamente. Amargados por la derrota y marginados económicamente, los hermanos James decidieron continuar su guerra particular contra lo que percibían como un sistema injusto que los había desposeído. El nacimiento de la banda James Younger. Entre 1866 y 1873, Jesse y Frank James, junto con los hermanos Younger, Cole, Jim, John y Bob, formaron la banda más notoria del viejo oeste. Comenzaron robando bancos, el primero de ellos en Liberty, Missouri, en febrero de 1866, donde se apoderaron de aproximadamente $60,000, una suma astronómica para la época. Durante los siguientes años, la banda atacó bancos en Kentucky, Tennessee, West Virginia, Kansas y Missouri. Los James justificaban sus robos como actos de resistencia contra los bancos del norte, que, según ellos, estaban arruinando a los pequeños agricultores del sur. Esta narrativa encontró eco en muchas comunidades rurales de Missouri, donde Jesse comenzó a ser visto no como un criminal común, sino como una especie de Robin Hood moderno. Los periódicos locales, especialmente el Kansas City Times, dirigido por John Newman Edwards, un exoficial confederado, contribuyeron enormemente a crear esta imagen romántica del bandido noble. Sin embargo, la realidad era menos glamorosa. Los robos a menudo resultaban en muertes violentas, tanto de empleados bancarios como de civiles inocentes. En Gallatin, Missouri, en diciembre de 1869, Jesse mató a tiros al cajero John Sheets, aparentemente confundiéndolo con el oficial de la Unión que había matado a Bloody Bill Anderson durante la guerra. Estos actos de violencia contradecían la imagen de caballero forajido que se estaba construyendo alrededor de su figura. Para 1873, la banda James Younger estaba siendo presionada intensamente por las autoridades. Los robos bancarios se habían vuelto más peligrosos debido al aumento de las medidas de seguridad. Jesse comenzó a considerar un objetivo completamente nuevo y sin precedentes: los trenes. Las compañías ferroviarias estaban expandiéndose rápidamente por el oeste, transportando grandes cantidades de dinero y bienes valiosos,
y representaban el poder económico del norte industrializado que Jesse tanto despreciaba. El objetivo elegido fue el tren expreso número 2 del Chicago, Rock Island and Pacific Railroad, que pasaría por Adair, Iowa, un pequeño pueblo a unas 80 millas al este de Des Moines. La banda estudió cuidadosamente los horarios del tren y seleccionó una curva pronunciada cerca de Adair como el punto de ataque. El plan era audaz y peligroso: descarrilar el tren aflojando un riel y luego asaltar el coche expreso donde se transportaban dinero y objetos de valor. Además de Jesse y Frank James, la banda incluía a Cole Younger y varios otros miembros experimentados. En total se estima que participaron entre 8 y 10 hombres en el asalto. Llegaron al área días antes del ataque, reconociendo el terreno y preparando meticulosamente su operación. Esta planificación cuidadosa se convertiría en una característica distintiva de los asaltos de la banda James. La noche del 21 de julio, el asalto. La tarde del 21 de julio de 1873, mientras el sol comenzaba a ponerse, los bandidos procedieron a aflojar un riel en la curva al este de Adair. Utilizaron una cuerda atada al riel para poder jalarlo y separarlo de los durmientes en el momento preciso. Cuando el tren expreso se aproximó alrededor de las 8:30 de la noche, tiraron de la cuerda, desestabilizando el riel justo cuando la locomotora pasaba sobre él. El resultado fue catastrófico. La locomotora se salió de los rieles y cayó de costado arrastrando el tender y el coche de equipaje. El ingeniero, John Rafferty, quedó atrapado bajo la locomotora volcada y murió casi instantáneamente debido a las quemaduras causadas por el vapor y el agua hirviente que escaparon de la caldera rota. El fogonero, Dennis Foley, resultó gravemente herido pero sobrevivió. Este detalle sangriento contrastaría dramáticamente con la imagen heroica que se construiría posteriormente del asalto. Mientras los pasajeros gritaban aterrorizados en los vagones, la banda irrumpió rápidamente en el coche expreso. El mensajero, John Burgess, intentó resistir, pero fue rápidamente dominado. Los bandidos procedieron a romper la caja fuerte utilizando explosivos, pero para su enorme decepción, la banda solo obtuvo alrededor de $3,000, una suma decepcionante considerando el riesgo y la planificación invertidos. No satisfechos con el botín, los bandidos procedieron a recorrer los vagones de pasajeros exigiendo que entregaran sus objetos de valor. Los testimonios de los pasajeros describen a hombres enmascarados, armados con revólveres y rifles, que hablaban con acento sureño y actuaban con una eficiencia militar. Algunos pasajeros reportaron que los asaltantes fueron relativamente educados, evitando la violencia innecesaria, aunque la amenaza implícita era siempre evidente. Después de aproximadamente 30 minutos de saqueo, la banda desapareció en la oscuridad, cabalgando hacia el sur. La comunidad de Adair quedó conmocionada y las autoridades inmediatamente organizaron poses para perseguir a los bandidos. Sin embargo, los James conocían perfectamente el terreno del sur de Iowa y norte de Missouri y lograron evadir a sus perseguidores, refugiándose probablemente en las casas de simpatizantes confederados que aún abundaban en la región. Las consecuencias y la creación del mito. El asalto al tren de Adair tuvo repercusiones inmediatas y duraderas. En primer lugar, estableció un nuevo tipo de crimen que sería imitado por docenas de bandas en las décadas siguientes. El robo de trenes se convirtió en un problema grave para las compañías ferroviarias, que tuvieron que invertir enormemente en medidas de seguridad, incluyendo la contratación de detectives privados de la famosa agencia Pinkerton. La agencia Pinkerton, contratada por las compañías ferroviarias y el gobierno, lanzó una campaña implacable contra la banda James Younger. En 1875, llevaron a cabo un ataque contra la granja de la familia James en el condado de Clay, arrojando una bomba incendiaria a través de una ventana. La explosión mató al hermano menor de Jesse, Archie, de apenas 8 años de edad, y voló la mano derecha de su madre, Zerelda. Este acto brutal generó enorme simpatía pública hacia Jesse James, reforzando su imagen de víctima perseguida por fuerzas poderosas e injustas. El periodista John Newman Edwards jugó un papel crucial en la transformación de Jesse James de criminal en leyenda.
A través de sus artículos en el Kansas City Times, Edwards presentaba a Jesse como un héroe romántico, un guerrero confederado que continuaba luchando contra los intereses norteños que habían destruido el sur. Edwards comparaba a Jesse con personajes históricos como Robin Hood y Rob Roy, creando una narrativa donde el bandido no era un criminal egoísta, sino un defensor de los oprimidos. Esta imagen encontró una audiencia receptiva. Muchos residentes rurales del sur y del Medio Oeste, empobrecidos por la guerra y resentidos con los bancos y ferrocarriles del norte que dominaban la economía de posguerra, veían en Jesse James un héroe popular. El hecho de que las víctimas de sus robos fueran instituciones financieras poderosas, más que individuos comunes, facilitaba esta romantización. El legado del asalto al tren. El asalto al tren de Adair fue el primero de muchos que Jesse James y su banda llevarían a cabo en los años siguientes. Entre 1873 y 1876, la banda asaltó varios trenes más, perfeccionando su técnica. El más famoso de estos fue probablemente el asalto al tren en Gatz Hill, Missouri, en enero de 1874, donde Jesse supuestamente entregó un comunicado de prensa escrito de antemano a los pasajeros, explicando los motivos nobles de sus acciones, un ejemplo extraordinario de manejo de relaciones públicas por parte de un forajido. Sin embargo, el fin estaba cerca. En septiembre de 1876, la banda intentó robar el banco First National en Northfield, Minnesota. El asalto fue un desastre absoluto. Los ciudadanos de Northfield, armados y decididos, respondieron al ataque con fuego intenso. En el tiroteo resultante, varios miembros de la banda murieron o fueron capturados, incluyendo a los hermanos Younger. Solo Jesse y Frank James lograron escapar, pero la banda original quedó destruida. Después de Northfield, Jesse intentó reconstruir su banda con miembros más jóvenes e inexpertos. Durante los siguientes años, realizó algunos robos más, pero su estrella definitivamente estaba en declive. Al 3 de abril de 1882, Jesse James fue asesinado a tiros por Robert Ford, un miembro reciente de su banda, que esperaba cobrar la recompensa de $10,000 ofrecida por el gobernador de Missouri. Tenía apenas 34 años de edad. La muerte de Jesse James, lejos de terminar con su leyenda, la consolidó permanentemente. Su funeral en Kearney, Missouri, atrajo a miles de dolientes. Las baladas sobre sus hazañas se cantaron durante décadas. El pequeño pueblo de Adair, Iowa, donde todo comenzó aquella noche de julio de 1873, todavía recuerda el evento con un marcador histórico cerca del sitio del descarrilamiento. El asalto al tren de Adair representa un momento crucial en la historia del Viejo Oeste y en la construcción de uno de sus mitos más duraderos. Jesse James fue sin duda un criminal violento responsable de múltiples muertes y robos. Sin embargo, también fue producto de su tiempo, un joven marcado por la brutalidad de la guerra civil que nunca pudo encontrar un lugar en la paz que siguió. El hecho de que su leyenda haya perdurado durante más de 150 años dice mucho sobre el poder de la narrativa y la necesidad humana de héroes rebeldes, incluso cuando esos héroes son profundamente imperfectos. Jesse James representa la resistencia contra la autoridad, la libertad frente a la conformidad, el individuo contra el sistema, valores profundamente arraigados en la cultura estadounidense. Aquella noche de julio en Adair, cuando el tren descarriló y Jesse James robó su primer ferrocarril, no solo se cometió un crimen audaz, se escribió un capítulo fundamental en la mitología estadounidense, una historia que continúa fascinando y provocando debate hasta el día de hoy. El ingeniero John Rafferty pagó con su vida la ambición de Jesse James, un recordatorio sombrío de que detrás de cada leyenda glamorosa yace una realidad frecuentemente trágica y violenta. El legado de Jesse James permanece complejo y contradictorio, criminal despiadado para unos, héroe popular para otros, y para la mayoría,
una figura fascinante que encarna las tensiones y contradicciones de una nación joven tratando de definirse a sí misma en las décadas posteriores a su guerra civil más devastadora. El asalto al tren de Adair fue el acto que transformó a un forajido regional en una leyenda nacional, un estatus que Jesse James mantendría mucho después de su muerte prematura, a los 34 años.